Vale, pues vamos a pasar ya a otra cosa. De acuerdo. Vamos a hacer otra actividad. Pero profesora, una pregunta. Claro, dime. ¿Por qué tú dices cerveza Sí. y latinos dicen cerveza? Es que no entiendo. Vamos a descubrirlo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Todos sabemos, y no es ninguna novedad, que en Latinoamérica la Z y la C se pronuncian igual que la S. Pero ¿desde cuándo eso es así? Y lo más importante, ¿por qué? Este tema ha sido un verdadero quebradero de cabeza para muchos especialistas y también para hispanohablantes en general. Incluso se han creado muchas leyendas. Se dice que hace mucho tiempo hubo en España un monarca que no sabía pronunciar la S. Tanto era su pesar y la mofa que sufría por ello, que el rey, harto de tanta ofensa, decidió obligar a todos los súbditos de su reinado a pronunciar y a usar la C. ¿Que quién era ese rey? Te lo contaré. El rey fue Alfonso X el Sabio. ¿Pero qué dices? Eso es imposible. Las normas gramaticales que incluyen el ceceo son posteriores al reinado de Alfonso X el Sabio, así que eso es imposible, es imposible. Entonces, el rey ceceante, el pobre rey ceceante que obligó a sus súbditos a usar la C, fue Felipe II. El pobre rey ceceante. Ay, que no. Entonces, ¿por qué? A ver, dejadme que os cuente. Como habéis visto, hay muchas leyendas creadas para justificar el ceceo, es decir, para justificar que se pronuncie este sonido C o Z. Cerveza. Pero todos los expertos descartan estas leyendas. ¡No es verdad! Por ejemplo, Juan Sánchez Méndez, un filólogo español, dijo en una entrevista que esas leyendas eran muy simpáticas pero que carecían de verdad. No tenían ningún sustento. ¡Pero cuéntalo! Ay, bueno, lo cierto es que este tema ha suscitado muchísimas teorías. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, ganó mucha fuerza la teoría de que en Latinoamérica se habla diferente a España. ¿Aquí qué idioma habláis? Yo es que no... Porque el español de allí se vio muy influenciado por las lenguas indígenas. Sin embargo, esta teoría indigenista también perdió fuerza al carecer de evidencia científica. ¿Pero que por qué ocurrió esto? Que ya lo explico. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué nadie se pone de acuerdo? La explicación más aceptada es que estas pronunciaciones de C y Z no se perdieron rumbo a América. El corazón... No puedo. No fue que ningún rey español nos obligó a cecear y por eso ceceamos. Cervezas, pero yo no hablo así ni aunque me tome 10. Lo que ocurrió es que esta pronunciación diferenciada nunca embarcó, nunca salió de España y por eso no llegó a Latinoamérica. Cervezas. Volvemos a Sánchez Méndez. Él señala que todo este fenómeno se debe al momento de la colonización. Para aquella época el castellano contaba con dos modos de hablar. Uno hacia el norte de Castilla, que se impuso en Madrid, y otro en Sevilla, es decir, en el sur de España. La clave está en que en Sevilla esta Z y esta C se pronunciaban de manera muy similar a la S. La verdad que es un sentimiento muy especial. Es tradición. Bebe cerveza. Y ahí tenemos el enlace. Hay que tener también muy claro que este seseo que venía de Sevilla no era propiamente o puramente un seseo, sino que era un sonido intermedio entre el sonido ceceante y la S. Este proceso fue poco a poco nivelándose y con tendencia a llegar a la S, pero que quede claro que los sevillanos no pronunciaban una S total, sino que era algo entre una C y una S, y que progresivamente todo eso llegó a convertirse en seseo. De los colonizadores que llegaron a América se dice que una inmensa mayoría provenía de Sevilla y de otras partes de Andalucía. Y es que ahora hay datos de la procedencia de los pobladores. Según Manuel Álvar, él nos dice: como complemento a todo esto, si es que no debe anticiparse a cualquier especulación, la procedencia de los pobladores. Hoy disponemos de unos materiales seguros y concluyentes. Entre 1493 y 1519, más de 1000 colonizadores sevillanos, 1259 exactamente, sabemos que pasaron a América y que de los 5481 que ha identificado Boyd,
George Bowman. Un 39,7% eran andaluces, mientras que los castellanos viejos, sus inmediatos seguidores, se quedaban en un modesto 18%. En palabras de Sánchez Méndez, en toda América triunfó la forma sevillana de hablar español. Todavía no ha empezado la veda, pero el día 17 empieza y tenemos la primera montería. Y no solo eso, sino que Manuel Álvar afirmó que si en Canarias o en América no hubiera habido andaluces, hoy cecearían. ¡Hostia! Así es. Mientras que en la ortografía, la predominante fue la manera de Madrid, que es donde estaba la corte, donde estaba el rey, donde estaban los nobles, y que por ello contaba con mucho prestigio. Ya sabemos los problemas que provocó estos conflictos gramaticales de yo digo una cosa, yo digo otra, como os conté con la X de México. ¿Estoy en México? Ahora se dice México, no México, ¿lo han cambiado? Que si no lo has visto, te lo dejo por aquí, que está súper interesante. Pero ahora, ¿qué es más correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué es mejor? Vamos a ver, para empezar, en Andalucía, por aquellos tiempos, la pronunciación de la Z se consideraba de menos prestigio social porque se asociaba con los moriscos. Es decir, todas aquellas personas que se habían convertido al cristianismo, pero de los que no se fiaban mucho. Y por lo tanto, esto se asociaba con una clase social baja. Y por supuesto, nadie iba a querer pronunciar así. Cecilia y César están en Barcelona cenando ceviche con cerveza. Fijaos incluso cómo demarcado estaba esto de que cecear, pronunciar cosas con la C, con la Z, era algo no bien visto por los andaluces y de clase baja, que también lo vinculaban con los gitanos. Ahí va. A Sole que te mete un guantazo, mierda. Sole la mierda la Sole. Por ejemplo, en el Arenal de Sevilla, en el acto segundo, en la primera escena, Lope de Vega dice lo siguiente: la lengua de los gitanos nunca la habrás menester, sino el modo de romper las dicciones castellanas, que con eso y que zacees a quien no te vio jamás, gitana parecerás. Y no solo eso, sino que por su parte en la obra El Criticón, Gracián dice lo siguiente: ceceaba uno tanto que hacía rechinar los dientes, y todos convinieron en que era andaluz o gitano. Como veis, esto del ceceo estaba muy marcado en Andalucía para las clases bajas, para las zonas rurales, para los moriscos y también para los gitanos, y es que era algo que no estaba bien visto. Por eso la moda, lo que estaba bien visto, era tender a ese sonido S, mismo sonido que llegó a América. Hay teóricos incluso que piensan que esto no fue nada casual y que quizá hubiera detrás de esto una razón de practicidad de cara al nuevo mundo. Es decir, unificar fonemas simplificaba todo a todos, tanto a los colonos que implantaban el español como a los indígenas que lo aprendían. Quiero bailar un merenguito. Oh, Jesus. Quiero bailar un merenguito. Vamos, que era más fácil aprenderse que todo se pronunciaba con S que empezar a distinguir entre C, Z y S. Cecilia y César están en Barcelona cenando ceviche con cerveza. Andújar Cobo dijo en una ocasión que la pronunciación del seseo resulta más cómoda, que es más sonora y que para él era más agradable que la pronunciación del ceceo. Así que en definitiva no podemos descartar aquella teoría que decía que los indígenas habían influido en la manera de hablar de los latinoamericanos, porque según esta teoría eso sería cierto. Si ellos aprendieron una S, lo que después llegó a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos fue una S. Piano. La gente es que soy muy loco. Como sabéis, esto fue un proceso paulatino. No se llegó al seseo por completo así de buenas a primeras, sino que fue algo poquito a poco. Pero tenemos constancia de que se llegó a ese seseo para el año 1585, donde, como veis, nos dicen indios y criollos todos practicaban un seseo completo. Así que para esa etapa, esta transformación de esta medio C, medio S, este sonido intermedio, fue progresivamente avanzando hasta llegar a un seseo completo. Ya sabéis también que las instituciones lingüísticas a veces se ponen muy serias. Y hubo intentos en el siglo XIX de remarcar la distinción de la C, la Z y la S en tierras americanas, argumentando que distinguir estos fonemas les ayudaría a escribir de manera más correcta y sin faltas de ortografía. Cuidado. Pero fue en vano, vamos, que fracasó. ¡Qué jaleo! ¡Qué jaleo! Ahora bien, retomando el inicio del vídeo, ¿se sabe a ciencia cierta por qué en España distinguimos los fonemas C, Z y sin embargo la pronunciación en Latinoamérica es mayoritariamente de S? Mira, estamos todos a ver, ¿qué?
Lo cierto es que no. Me cago en Dios y en mi puta madre. ¿Ves? Todo son teorías, sobre todo porque no hay un trabajo empírico realizado en América y es muy difícil contrastar informaciones. Pero hay algo que sí que hemos solucionado, y es que no existe una forma correcta de pronunciar C y Z. Es tan válida la opción ceceante, cerveza, como la opción seseante, cerveza. Así que aquí paz y después gloria. Muchas gracias, profe, me ha quedado clarísimo. Pero es la hora y tengo más preguntas. Profesora. Tiene 2 huevos así de grande. Recuerda que puedes suscribirte por aquí, que por aquí te dejo mucho más contenidos para que sigas disfrutando.